una información complementaria a lo que vimos la semana pasada. Las técnicas de recolección de datos se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Es todo aquel documento, todo lo que nosotros necesitamos para nosotros recopilar la información, todos los datos para nosotros realizar la investigación o la tesis. Una vez que nosotros hayamos recopilado toda la información o la tesis, tenemos los datos, lo vamos a procesar. Una vez procesado, obtenemos unos resultados y a esos resultados vamos a obtener conclusiones. Los instrumentos de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Como mencionamos anteriormente, en la clase pasada, entre ellos teníamos a la observación, la entrevista, las encuestas, pero hay otros instrumentos que ustedes podrían utilizar para recolectar datos. Podrían ser los planos de plano catastral y otros más, ¿no? No solamente va a ser las encuestas, las entrevistas o la observación. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en todo tipo de investigación, ya sean cualitativas, cuantitativas o mixtas. El plan de recolección y procesamiento de datos. En esta parte se va a describir el proceso de clasificación, registro, codificación de los datos. Las técnicas analíticas, lógicas, estadísticas que se utilizarán para comprobar la hipótesis. Una vez que nosotros tengamos los datos, procesemos, entonces de ahí va a nacer la contrastación de la hipótesis y para obtener las conclusiones. Esta tarea puede hacerse mediante tablas de frecuencia, gráficos, con su correspondiente análisis e interpretaciones, como la interpretación de medias de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de asociación. Las pruebas de la hipótesis sobre medias proporciones, correlación, entre otras. ¿Y cómo nosotros vamos a obtener todo eso? Mediante programas estadísticos. Entre ellos vamos a tener el Excel, el Minitab y otros programas estadísticos que van a ser de gran utilidad para nosotros probar la hipótesis. ¿Qué requisitos deben tener los instrumentos para recolectar datos? Estos instrumentos para recolectar datos deben cumplir 3 requisitos principales. Tienen que ser confiables, válidos y objetivos. Y la objetividad referente al trabajo de investigación. Si nuestro instrumento no cumpla con alguna de estas condiciones, el instrumento no será útil. Los resultados no serán legítimos y la investigación deberá ser rechazada. Por ejemplo, si tenemos una investigación que se trata sobre la congestión vehicular, entonces nuestro instrumento de recolección de datos tiene que hablar también sobre la congestión vehicular, pero si en mi instrumento me habla del concreto, entonces se está perdiendo la objetividad, no me estaría hablando del objeto en estudio en sí que yo estoy hablando. Entonces, como no va a tener objetividad, entonces nuestros datos no van a ser legítimos y nuestra investigación va a tener que ser rechazada. Por eso es importante que cumpla siempre esos 3 requisitos de confiabilidad, validez y objetividad. Tenemos ahora las técnicas
para recolectar datos. La clase pasada también vimos que tenemos las principales: observación, entrevista, encuesta y sesión de profundidad. Para medir estas técnicas o para realizar nosotras estas técnicas, para la primera que viene a ser la observación, ¿qué instrumentos nosotros necesitamos para realizar la observación? Vamos a necesitar primero la guía de observación, lista de cotejo de registros anecdóticos, matriz de análisis. Y para yo elaborar todo eso, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué instrumentos yo voy a necesitar? Para hacer la guía, la lista de registros, matriz de análisis, necesito un papel y un lápiz, la cámara fotográfica, por si se me olvida algún dato de la observación. ¿Qué más necesito? La cámara de video. Y muy aparte que me va a servir como instrumento de registro, para yo determinar la observación o todos los datos de la observación, también me sirven como evidencia para demostrar que yo realicé dicho trabajo, para decir que yo no he inventado los datos. Ya que tenemos fotografías, tenemos videos para demostrar que todo lo realizamos en campo. La entrevista. Un instrumento nosotros para realizar la entrevista es la guía de entrevistas. Y para realizar el registro de esa guía necesitamos un papel y un lápiz para apuntar toda la entrevista, un grabador para que no se nos escape ningún detalle de esa entrevista, como también la cámara de video. Ahora, la encuesta. ¿Qué instrumentos necesitamos? Un cuestionario, la escala de Likert. No necesariamente va a ser la de Likert, ya les mencioné en la clase pasada, sino que puede ser otra escala que esté a nivel mundial, pero ustedes tienen que adaptarla a la realidad o a la realidad de su investigación. La prueba de conocimiento. ¿Y qué necesitamos nosotros para elaborar la encuesta? Papel y lápiz en un formato. Ahora tenemos también la técnica de sesión en profundidad. Vamos a tener guía de observación, matriz de información. ¿Y qué necesitamos para realizar? ¿Qué instrumento necesitamos para realizar esa sesión de profundidad? Un grabador, papel, lápiz, cámara de video, cámara fotográfica. No solo nos sirve para recolectar los datos, sino también nos sirve como evidencia para demostrar que nosotros recolectamos esos datos, que esos datos no son inventados. La observación es la técnica que se usa con el fin de estudiar a las personas como grupo. No solamente es a las personas, sino también es al objeto en estudio, a quien ustedes están estudiando. Permite responder a las preguntas. ¿Cómo se está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo ejecuta? También tenemos la entrevista, que se utiliza para obtener información de forma verbal a través de preguntas relacionadas con la necesidad del objeto en estudio. La encuesta va a ser la técnica utilizada para obtener información tomando como referencia una muestra de población o del objeto en estudio. Esta información puede ser procesada posteriormente mediante datos estadísticos matemáticos. La sesión de grupo consiste, primero la observación, la entrevista y la encuesta siempre hacen referencia al objeto en estudio, a quien ustedes están analizando. Y la sesión de grupo consiste en reunir a todos los participantes del proyecto para generar alternativas de solución a un determinado problema. Van a realizar una lluvia de ideas. A mayor cantidad de personas, más ideas van a tener y van a obtener una solución óptima a su problema. ¿Qué también tenemos respecto a la observación? También se va a clasificar por la observación participante y no participante.
Al participante lo vamos a referir al investigador. En ese caso, la observación participante, el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad del objeto de investigación. Como pueden observar esta gráfica, el investigador que viene a ser el participante está involucrado con la investigación, con cada uno de la actividad del objeto. La observación se hace desde el interior del grupo, como pueden observar. Puede intervenir las emociones del investigador. Y la observación no participante, el investigador no se involucra en la actividad del objeto en estudio. Como pueden observar en la siguiente gráfica, el observador realiza su trabajo desde fuera del grupo. Los datos pueden ser más objetivos. Al no integrarse al grupo, los datos pueden no ser exactos. Todos los errores de la observación se pueden minimizar por medio de una buena definición de operacionalización de variables. Es por eso que ustedes tienen que definir bien esa operacionalización de variables. ¿Qué datos van a necesitar? ¿Cómo lo van a medir? ¿Cómo lo van a tomar? La observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada, el investigador la realiza en forma libre y espontánea. No se emplea ningún instrumento. Yo no voy a llevar a mi entrevista ningún formato, nada. Solo lo que tengo a la mano, la entrevisto, puede ser con la memoria nada más, que me voy a acordar todo lo que estoy viendo. Como pueden ver, acá tienen una cámara fotográfica. Tal vez el observador solo tenía una cámara fotográfica, lo ha tomado la foto. Entonces, la observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada, no es recomendable para que la realicen. Pero en cambio, la observación sistemática, estructurada, regulada o controlada, el investigador dispone de un instrumento estructurado, como puede ser acá una guía, un ejemplo de listas de cotejo, de un instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables de estudio. Se utilizan para probar la hipótesis. Puedes ir tú a tu observación ya con datos precisos que necesitas solamente ver, fijarte los datos que necesitas visualizar. Llevas tu cámara y todo lo necesario para que realices la observación. Ahora, también tenemos las clases de entrevista. Tenemos entrevistas estructuradas, que se elabora un formulario estandarizado, idénticas preguntas y en el mismo orden para todos los sujetos. Quiere decir que a las personas que tú vas a entrevistar, a todas tienes que preguntarle lo mismo y cada uno probablemente te dé respuestas distintas. Y cada pregunta que le realices al entrevistado tiene que ser en el mismo orden para todos. Y en ese caso de entrevista estructurada, los sujetos eligen la respuesta 2, 3 o pocas más alternativas. Tú le vas a dar al entrevistado las alternativas para que escojan, para que te den la respuesta. En las entrevistas no estructuradas son flexibles y abiertas, pero regidas por los objetivos de la investigación. Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlada por el investigador, el que puede adaptarlas dependiendo de las situaciones y características de los sujetos en estudio. El entrevistado también cuenta con la libertad para dar sus respuestas. Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de temas a tratar, muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos. Teniendo ese concepto de entrevistas estructuradas y no estructuradas, vean la siguiente gráfica. Como pueden ver en esta entrevista, al entrevistado se le da alternativas para que responda. Por decir, en la pregunta número 3, usos, alimenticio, comercial, medicinal, le está dando una infinidad
de respuestas para que él solo lo marque. La edad de crías, juveniles, adultos no se sabe, entonces le está limitando nada más qué es lo que tiene que responder. Son preguntas cerradas. ¿Cuántos animales de caza de salida? ¿Cómo considera a la especie que caza? Muy abundante, abundante, regular, escasa. La mayoría de las preguntas son cerradas en la entrevista estructurada, mientras que en la no estructurada son flexibles y abiertas. El entrevistado puede responderte de la manera que crea conveniente. ¿Cuántos años tienes? Está abierta. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Qué lugar ocupas entre los hijos? Entonces, también tienen la no estructurada. Ya, a ver, voy a llamar lista los siguientes modelos para las entrevistas guiadas. ¿Cuáles factores cree usted que caracterizan a la Universidad X como la organización universitaria? Otra pregunta de entrevista guiada podría ser, en su criterio, ¿estos factores la califican como una organización tradicional o no tradicional? ¿Cree usted que la Universidad X responda a las necesidades de su entorno interno, local, regional, nacional? ¿Cree usted que la Universidad X atienda las demandas de educación continua en sus egresados, sí o no? Entonces, en ese caso son entrevistas guiadas. Las encuestas. Las preguntas pueden ser planteadas en función de que las respuestas sean respuestas forzadas. ¿Qué quiere decir respuestas forzadas? Que te tengan que dar necesariamente una de las alternativas. No puede quedarse en blanco, ya que se requiere que la persona escoja una de las opciones presentadas. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver que tienen diatómicas, triatómicas. Diatómicas viene con 2 alternativas, triatómica con 3 alternativas. Puede haber otras más. En el ejemplo de diatómicas podría ser una pregunta. ¿Cómo compra productos de limpieza facial? Te responderán sí o no. Una triatómica podrías preguntar, ¿está usted satisfecho con la atención recibida? Te responderán sí, no y no sé. Las encuestas pueden ser formuladas que se comparan cada una contra cada una de las otras, formando parejas para determinar la preferencia relativa entre las proposiciones. Podrían hacer como se muestra en la gráfica, compañeros, pares y clientes internos, externos. Comparamos la respuesta de acá. Y los subordinados también, y hacen una comparación de las respuestas de las encuestas. Ahora, la gradación del Likert. También vimos ya anteriormente sobre la gradación del Likert. Como les vuelvo a mencionar, no solamente ustedes pueden utilizar eso, pueden utilizar otras formas, solo tienen que adecuarlos a su tipo de investigación. La gradación del Likert es para graduar opiniones, intereses o actitudes con 5 categorías en este caso. Cuando ustedes hagan encuesta, siempre pongan sus instrucciones. Por ejemplo, a continuación usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con el sistema de información contable, seguida de las escalas cuantitativas del 1 al 5 y cualitativas, que vienen a ser estas las cualitativas, de acuerdo de eficiencia, de frecuencia y de altitud. Otra instrucción te dice, lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de acuerdo a su opinión o con su opinión. Marque con una X el número de la escala cuantitativa que aparece en cada pregunta. En cada
encuesta que ustedes realicen o entrevista, pongan el cargo, la identidad de la persona, si es que no es anónimo, en muchos casos que los encuestados quieren ser anónimos, dependiendo ustedes cómo van a identificar su encuesta. En este caso se puso cargo y acá se les menciona el cuestionario tipo escala de Likert. ¿Cómo considera usted el sistema de información contable de la empresa? Tenemos las escalas cuantitativas del 1 al 5 y cualitativas, muy deficiente, deficiente, medianamente eficiente, eficiente y muy eficiente. Entonces, cualquiera de estas va a marcar una X. La siguiente pregunta es de la misma manera. Escalas cuantitativas, cualitativas y marca cualquiera un X. La información generada por el sistema contable llevado por la empresa revela razonablemente la situación financiera de la empresa. Te dirán fuertemente en desacuerdo, medianamente de acuerdo y fuertemente de acuerdo. Pero si ustedes se fijan, está yendo desde el número más pequeño hasta el número más grande, todas, ¿no? En todos. Otra característica es que va de acuerdo a la altitud, digamos, muy eficiente, deficiente, hasta muy eficiente. En la misma acá, en desacuerdo hasta que esté fuertemente de acuerdo, de nunca hasta siempre. Entonces, todas las preguntas tendrían que hacer en ese orden, en esa escala. ¿Para qué? Para nosotros después todo esto convertirlo numéricamente, procesarlo en un programa estadístico y determinar la confiabilidad. ¿Y cómo determinamos la confiabilidad? Eso va a ser mediante la escala mediante el alfa de Cronbach. Es un coeficiente de confiabilidad, podríamos decir. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Mediante estadísticos, el Micros Excel, o puede ser el Minitab o otro programa estadístico. Otro ejemplo que podemos usar para aspectos generales, poner valoraciones a 1 nunca, a 2 pocas veces, a 3 muchas veces, a 4 frecuentemente y 5 siempre. Por ejemplo, el contador público como auditor ofrece a quienes presta sus servicios el concurso de conocimientos, actuando con diligencia y confidencialidad. Algunos te responderán 1 nunca, otros te dirán 5 siempre. Otra alternativa, el contador público como auditor presta apoyo a las instituciones del Estado para esclarecer asuntos de interés nacional. Algunos te dirán nunca, otros pocas veces, solo van a marcar el número, ya que tienen el significado de cada número en la parte superior. Otro ejemplo que ustedes pueden realizar su encuesta. Podrían elaborar cuadros, como ustedes lo van a entender mejor a esos cuadros. Por decir en este ejemplo, la seguridad en el trabajo es un privilegio de ricos. Algunos te dirán muy de acuerdo, en desacuerdo, indeciso, muy de acuerdo, muy de acuerdo. La causa de los accidentes está en los defectos de fabricación de las máquinas. Entonces solo va a ser marcar. Y después vamos a contabilizar y lo vamos a llevar todo a números. Este ejemplo es como uno de los casos anteriores que vimos. Como pueden observar, aquí responde según las siguientes opciones. A 5 le dan un valor de totalmente de acuerdo y así sucesivamente hasta llegar a 1 en totalmente en desacuerdo. Y todo se va a referir a la evaluación del curso. ¿Fueron expresados con claridad la evaluación del curso? Te dirán algunos que están en desacuerdo, si marcan la 1, si marcan la 2 en desacuerdo, marcan la 3 de acuerdo y 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Y así van a ser para todas las preguntas. Ahora la validación y confiabilidad de los instrumentos. La validez de un instrumento es la característica que tiene un instrumento para medir lo que tiene que medir. Ese concepto nos lo da Hernández en el 2014. Es conveniente trabajar con instrumentos estandarizados, válidos y confiables en el lugar en que piensa desarrollarse el estudio y la población en la que se
dirigen a ese fin. En el caso de no contar con una prueba psicológica o cuestionario ya validado, será necesario elaborar un instrumento pasando por la validez de criterio de jueces o estadística. Ese criterio de jueces van a ser especialistas en el tema. Por decir, si ustedes me hablan de informalidad en la construcción, probablemente necesiten datos, cuestionarios a los dueños de las construcciones. ¿Y quién lo podría validar si fuese edificaciones? Un estructurista. Entonces, no necesariamente puede ser un estructurista, un maestro o un doctor en estructuras, sino también puede ser personas que hayan trabajado en ese rubro durante varios años. Entonces, ya son especialistas en el tema. La validación y confiabilidad del instrumento. En este caso vamos a ver a la confiabilidad. Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objetos produzca resultados iguales o parecidos. También la confiabilidad hace referencia a si la escala funciona de manera similar bajo diferentes condiciones. En tal sentido, todo instrumento debe tener su denominación de confiabilidad según el estadístico que utilice. Cuando ustedes realicen ese estadístico de confiabilidad, lo van a hacer a sus encuestas. Y pueden hacerlo mediante estos dos, que viene a ser el alfa de Cronbach y el T-Reset. El alfa de Cronbach lo ha descubierto Conde Richardson y ese coeficiente tiene que salir, o ese resultado de alfa de Cronbach tiene que salir superior a 0.7. Si ese alfa de Cronbach sea inferior a 0.7 cuando ustedes lo analicen, cuando todas sus encuestas lo lleven a datos numéricos, lo suban al programa del Excel o Minitab o cualquier programa estadístico y quieran hallar ese alfa de Cronbach, tiene que salir 0.7. Si es inferior al 0.7, quiere decir que su encuesta no es confiable, por lo cual va a ser rechazada y tendrán que realizar nuevamente. Lo mismo sucede con el T-Reset. Van a tener que procesar los datos de sus encuestas, convertirlo todo a números, llevarlo al estadístico en el Excel, el Minitab o cualquier otro programa. Y ese coeficiente de capa del T-Reset tiene que ser superior al 0.7. Si fuese inferior, su instrumento va a ser rechazado. No va a ser confiable. Entonces tengan cuidado al momento de realizar sus encuestas y tienen que probarlo ese alfa de Cronbach o el T-Reset. Los procedimientos para analizar los datos. El análisis de datos consiste en la realización de operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos de estudio. Primeramente vamos a seleccionar el programa estadístico. Segundo, vamos a ejecutar el programa. Posteriormente analizamos y visualizamos los datos de la variable que ya tenemos. Realizamos el análisis adicionales, analizamos la hipótesis, evaluamos la confiabilidad y presentamos las tablas gráficas que vamos a demostrar la hipótesis. Acá tenemos un ejemplo de la matriz de datos en gráficas. Tenemos 3 casos, como pueden observar en la gráfica. El primer caso va a ser de las personas de sexo femenino de 20 años que no trabajan. Segundo caso, las personas de sexo masculino que sí trabajan de edad de 25 años. Y un tercer caso de personas masculinas que no trabajan de 23 años. Y por último, la matriz de consistencia. Esto también lo van a añadir a su trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez nos falte tiempo para las exposiciones. En el caso que vemos que nos falta tiempo, los últimos ya realizarán solamente la matriz de consistencia, o algunos que han estado presentando su trabajo, ellos solamente ya expondrán la matriz de consistencia. Eso va a ser por el tiempo. Ahora, si ustedes se fijan en esta matriz de consistencia, es todo lo que tienen, prácticamente un resumen de todo lo que ya tienen en su trabajo. El problema, tienen el problema general, el problema específico.
ya tienen dado el objetivo general y el objetivo específico. Tienen dado las hipótesis. Tienen dado la variable dependiente, independiente, interviniente. Tienen dado los indicadores. Tienen ya de dato la metodología. Entonces es solo hacer un cuadro y copiar todos los datos que ya tienen en su investigación. Aquí les estoy presentando los datos en este orden para que presenten esa matriz de consistencia, para que no estén buscando ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ingeniera, disculpe, yo quisiera hacer mi pregunta. Ya dime. Mi pregunta es con respecto a los requisitos de los instrumentos de recolección. En Ya. cuanto a esto, estaba investigando y algunas tesis, que no de la región, sino a nivel nacional, presentan, digamos, con respecto al mortero, pero para su aplicación, o sea, para su estudio, lo analizan como concreto. Digamos, el objeto en estudio es el mortero, ¿no? Y debería aplicarse con su respectiva norma, digamos, ensayando compresión del mortero, pero en algunos casos no, digamos, para evaluarlo así a profundidad, algunos ensayos no son de la misma normativa que es del mortero y lo aplican con del concreto. Ahí, Entonces ahí ya sí, estás sí. encontrando el error, ¿no? Así se encuentran varios errores en las diversas tesis. No todo es perfeccionado. Nosotros al proceso que vamos aprendiendo van a encontrar los errores y dónde más pueden observar. La mayoría va a encontrar los errores en la población, en la muestra y los instrumentos y en la forma de formulación de la pregunta y el objetivo. Claro, ahí Eso es, ya no genera una sí, eficacia así como de confiabilidad que va a generar su estudio, su investigación. así es, ya no va a ser fiable. Entonces, ¿tú cómo vas a tomarlo de dato para tu investigación, a esa investigación que lo has leído, ¿no? Ingeniería y proponer, digamos, de otros países sus normativas, ¿estaría bien con respecto, digamos, a mi Sí, objeto en estudio? sí puede ser también, porque acuérdate que muchas de nuestras normativas son solo aplicaciones del extranjero, no están fundamentadas muchas de ellas. Ah, Por ya, decir, sí. por decir las ISOs que tenemos en el Perú, ¿de dónde han traído las ISOs? No lo han elaborado lo que nosotros tenemos. Han traído algunos de una copia, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las normativas en algunos casos. Solo es que tú hagas referencia a la normativa de tal país, a tal, ¿no? ¿Por qué le pones? Porque se ve que tiene un rango mayor. A ver, ¿cómo te puedo decir? Un rango de seguridad mucho mejor que el del Perú. Por decir, si nosotros analizamos en los muros de contención, hacemos un análisis al volteo, al corte, tiene un rango de seguridad que tú te vas a normativas extranjeras, tienen un rango de seguridad mucho menor o mucho mayor que al del Perú. Entonces, lo mismo sucede con tu investigación. Si tú te vas al del extranjero, puedes decir, tiene un rango de seguridad mucho mayor a lo que menciona en el Perú. Sí, algo similar así estaba en las explicaciones, en las ponencias del Congreso, donde el ingeniero Jenner explicaba también, ¿no? Que respecto a su análisis sísmico en Rusia, lo toman como un sismo más severo y en cuanto a la normativa peruana, lo toman como un sismo normal. Entonces, o sea, generando más eficacia en cuanto al análisis sísmico que va a recibir, ¿no? La normativa y va a ser mejor. Y ellos están más seguros en ese aspecto. Si recibieran un fuerte grado de sismo, ellos van a resistir a comparación del Perú. Sí, ingeniero, esa era mi consulta. Respecto a los demás, ya no veo ningún problema. Otra consulta.
Ya jóvenes, vayan avanzando su trabajo.